Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a continuar el tema de cómo escribir un ensayo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como habíamos visto en el anterior video en relación con este tema de cómo redactar un ensayo, habíamos hablado o habíamos dicho mejor dicho, valga la redundancia, que en el momento de escribir nosotros un ensayo, lo que tenemos que tener en claro es, por un lado, el tema. Que este tema sea ciertamente un tema que lleve a la controversia, que nos dé la posibilidad de disertar nuestro punto de vista. Muchas veces el tema del ensayo, si es un ensayo académico, un ensayo escolar, pues muchas veces ya no lo da, ¿no? Ya no lo da una autoridad, ya sea nuestro mismo campo de estudio, la institución para la que se elabora, o bien el docente que nos deja como tarea o como actividad a realizar este ensayo. Pero si la decisión del tema a desarrollar es de nosotros, pues lo que se comentaba en el anterior video era que se tenía que escoger un tema que diera esta posibilidad de perspectivas, de puntos de vista, ¿para qué? Para generar precisamente la materia prima que implica un ensayo. Otro punto que se tocaba en el anterior video era lo concerniente con la planeación, por decirlo así. Es decir, es importante que antes de comenzar a escribir cualquier tipo de texto, pero en el caso específico de un ensayo, es muy importante que nosotros tengamos en claro cuál es nuestra postura y más o menos cuál es nuestra aportación al tema. No simplemente un ensayo no solamente es dar nuestro punto de vista y ya, sino que ese punto de vista esté fundamentado y en consecuencia aporte algo al tema, al debate del tema, a la perspectiva o a la lectura o interpretación del tema en cuestión. Entonces es muy importante, por un lado, tener claro el tema y por el otro lado, la postura que nosotros vamos a establecer a lo largo de nuestro escrito. Entonces, para ello, muchas veces, principalmente si estamos tratando de un ensayo académico, de un ensayo escolar, pues también es muy importante también tener a la mano nuestras fuentes de consulta, ya sean unas fuentes de consulta que vamos a referir de manera indirecta, es decir, simple y llanamente la vamos a mencionar sin citar, sin profundizar ni nada, pero tenemos esos datos previos que van a ser nuestro soporte, nuestro aval, nuestra autoridad, que nos va a dar cierta credibilidad o cierta fuerza a nuestra argumentación, o bien si va a ser sí totalmente un ensayo académico, pues es importante tener esas fichas de cita textual, de paráfrasis, de crítica, de comentarios, los diversos tipos de fichas que existen en una investigación, que eso pues tal vez lo podríamos tratar en futuros videos, pues ese tipo de fichas son muy importantes también tenerlas a la mano en el momento de comenzar a planear, ya sea de manera mental, como también lo mencionaba en el anterior video, también nosotros podemos planear nuestro ensayo de manera mental, simplemente es tener la idea de cuál es el tema, cuál es nuestra postura, más o menos cómo vamos a desarrollar nuestros argumentos, en quién nos vamos a apoyar o qué tenemos a la mano para poder apoyar nuestros argumentos si es que nosotros queremos apoyarnos en autoridades, investigaciones, datos, etcétera, o bien lo podemos hacer de manera esquematizada en un papel, ¿no? Ya sea a computadora o a mano, tener muy claro nuestro esquema, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura? O sea, es como unas ciertas preguntas detonadoras que nos van a servir para la versión final de nuestro ensayo. Pues bueno, teniendo en claro ese contexto de los primeros pasos, hablábamos ya del momento de la redacción, comenzar a escribir nuestra introducción. Entonces, la sugerencia que yo les hacía en el anterior video era ciertamente comenzar a hablar del tema, pero no así entrando ya directamente al debate, a la discusión y a las perspectivas, no, sino comenzar a adentrar al tema. Puede ser por medio de alguno de los otros modos discursivos que conocemos, ¿no? Puede ser por medio de una narración, narrar un suceso, una anécdota, una situación, y entonces a partir de ahí comenzar a adentrarnos de manera amable, por decirlo así, del tema. Podemos valernos de la descripción, describir un momento, una circunstancia, ya sea de manera personal o de manera general, y entonces automáticamente introducimos el tema de una manera, por decirlo así, sutil. ¿Para qué? Para que en el siguiente párrafo, ahora sí, sigue siendo parte de nuestra introducción,
pero ahora sí ya comenzar a introducir la importancia de estudiar ese tema y tal vez ahí sí ya introducir nuestra tesis, nuestra postura, que va a dar pie al segundo momento, que es el que vamos a profundizar en este video, que es el desarrollo. Como les comentaba también en el anterior video, una sugerencia o una propuesta más o menos de cómo repartir los tres momentos de un ensayo, que son los ya conocidos, el conocido esquema lógico de introducción, desarrollo y conclusión. La sugerencia que yo hacía era que tanto la introducción como la conclusión abarcaran el 20% cada uno, es decir, 20% del ensayo sea la introducción, 20% sea la conclusión, que vamos a hablar en otro video, el próximo video cuando ya cerremos esta serie de videos en torno al ensayo, pues ya hablaremos de la conclusión, cómo concluir, etcétera, pero bueno, como un avance se propone o se sugiere que sea el 20%. ¿Para qué? Para que lo más importante, donde se va a centrar la mayoría de discurso, de disertación, de palabras, etcétera, sea el desarrollo. Entonces ese 60% del texto sea el desarrollo, ¿correcto? Entonces ahora sí, vamos a hablar cabalmente de el desarrollo. Básicamente, lo que nosotros tenemos que considerar cuando estamos escribiendo un ensayo es que el desarrollo, desde mi perspectiva, es lo más importante del ensayo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a argumentar, explicar el qué pensamos y lo más importante, el por qué lo pensamos, ¿correcto? Es decir, la introducción, como le dice su nombre, nada más es introducirnos al tema, introducirnos tal vez a la postura que nosotros tenemos y punto. En las conclusiones, ya lo veremos en el próximo video, qué tipo de conclusiones se pueden desarrollar o se pueden elaborar en un ensayo dependiendo de la intención, dependiendo del tipo de ensayo, etcétera. Pero sin importar el tipo de ensayo, sin importar si es un ensayo académico, si es un ensayo escolar o es uno de los denominados ensayos literarios, el centro, el núcleo del ensayo es lo más importante, porque insisto, ahí es donde vamos a desarrollar, como lo dice el segundo momento del esquema lógico, el qué pensamos y el por qué lo pensamos. Y lo más importante, esa disertación no simple y llanamente es la exposición de qué pensamos y por qué lo pensamos, sino que esa misma exposición y esa misma disertación o esa referencia de perspectivas, posturas y demás, tienen que tener de manera clara y evidente la intención de todo ensayo, que es convencer. Recordemos en nuestro video o los anteriores videos de funciones de la lengua. Aquí la función de la lengua que va a imperar es la apelativa. Nosotros de manera directa o indirecta, dependiendo un poco el estilo, etcétera, el ensayo en el desarrollo va a generar esta intención explícita de querer convencer al otro, a la otra persona, quererla convencer de que haga o deje de, en este caso, que haga o deje de hacer algo o que piense o deje de pensar algo. Y si esa persona coincide, comulga con nuestra idea, la que estamos desarrollando en nuestro ensayo, lo que queremos es que nuestro ensayo sea un argumento más para esa persona que coincide con nosotros. Obviamente, si es una persona que no coincide con nosotros, pues obviamente nuestro desarrollo va a ser la disertación, la explicación, válgase la redundancia, el desarrollo de nuestra argumentación para que esa persona cambie, o sea, rectifique su postura ante el tema, ante la situación que estamos planteando. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Cuáles son las estrategias cuando vamos a escribir un ensayo y este segundo momento del ensayo que es el desarrollo? Ya escribimos la introducción, ya adentramos a nuestro lector o a nuestra lectora, ya lo adentramos al tema de manera sutil, de manera tranquila. Después ya en otro párrafo, en otros párrafos, ya introdujimos a nuestro lector en la importancia de estudiar este tema, ya le fijamos nuestra postura de manera muy explícita o de manera muy implícita, pues dependiendo, insisto, nuestro estilo, nuestra intención y demás, dependiendo también que tengamos en mente a qué tipo de persona nos queremos dirigir, si es una persona conocedora del tema, si es una persona poco conocedora del tema, entonces dependiendo de eso, pues es la forma en la que vamos a introducir nuestra postura. Entonces, ya teniendo esa introducción, ya haber adentrado, ya que nuestro lector o nuestra lectora ya tenga un contexto muy claro de qué se va a hablar y por qué se va a hablar de ese tema, nos adentramos ahora sí nos adentramos al desarrollo. Y entonces, ¿cuáles son las sugerencias? Las sugerencias son muy simples desde mi perspectiva.
En el momento de la esquematización, por decirlo así, o la planeación del ensayo, cuando tenemos muy claro qué espacio tenemos, si tenemos toda la libertad de todo el espacio del mundo, pues bueno, entonces podemos hacer la disertación sin olvidar esta propuesta del 20-60-20, que así más o menos se distribuya, puede ser un poquito más, un poquito menos, no es algo, una ciencia exacta, pueden ser 15, 65 y 20, cosas por el estilo. Puede modificarse un poco, ¿no? El porcentaje que nosotros ocupemos de nuestro texto, pero tenemos que tener muy en claro qué qué disposición de espacio tenemos, porque hay muchas veces nos invitan tal vez a una publicación colectiva y nada más nos dan 10 cuartillas y entonces no podemos hacer un ensayo que desarrolle demasiado, porque como les comentaba también en el anterior video, tenemos que tener muy claro ese espacio, porque entonces tenemos que focalizar muy bien nuestros argumentos, podemos extendernos en unos pero en otros no, etcétera. Entonces ese tipo de esquematización es muy importante, sin importar si lo hacemos de manera mental o de manera escrita, en texto, ya les dije, a mano o a computadora, como nos acomodemos, como sea nuestra costumbre. En el momento de la esquematización tenemos que tener, si ya tenemos muy claro el espacio en el que vamos a desarrollar, el número de palabras, el número de cuartillas, etcétera, lo que tenemos que tener muy claro en relación con el desarrollo es, si vamos a desarrollar solo un argumento, o vamos a desarrollar más argumentos. Es decir, tenemos una tesis, tenemos una postura, estoy a favor o en contra de puntos suspensivos, el tema, ¿no? O tienen una propuesta en relación con dicho tema. Entonces, no deja de ser un texto ensayístico, argumentativo, porque van a argumentar por qué esa perspectiva, por qué esa lectura, por qué esa interpretación es la correcta y otras no, por qué esa es la mejor, etcétera. Entonces, ya tienen fija desde la introducción ya tienen fijo cuál es su postura, cuál es su interés, cuál es su perspectiva, qué es lo que van a defender. Vamos a dejarlo vamos a hacerlo de una manera un poco más simple. Entonces ya tenemos qué se va a defender. Lo que tenemos que tener en claro en el desarrollo es cómo lo vamos a defender. Si lo vamos a defender solo con un argumento que vamos a ir desglosando, entonces si nosotros tomamos esa decisión de que solo sea un argumento, entonces, ese argumento nosotros tenemos que tenerlo en claro, que tiene que ser un argumento muy amplio, es decir, que se logre ramificar o que pueda ser, haciendo una analogía, que sea ese argumento importante que lo vamos a meter al microscopio y en el momento de estar acercando más el lente del microscopio, vamos a ver más profundidad, pero no deja de ser un argumento base que nosotros vamos a ir explicando desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques, pero no deja de ser solo un argumento. Esa es una postura, ¿correcto? La otra posibilidad, la otra sugerencia es que nuestra tesis, nuestra afirmación o lo que vamos a defender, lo podamos explicar en diversas argumentaciones, es decir, que tenga diferentes argumentos, ¿correcto? Puede ser un argumento personal, un argumento social, un argumento legal, dependiendo del tema, podemos hacer que nuestros argumentos sean de diferentes perspectivas. ¿Para qué? Para que nosotros, de manera indirecta, le estemos diciendo a las personas que están leyendo nuestro ensayo, esto lo digo yo, y te demuestro que tengo la razón, no solamente desde una arista, desde una perspectiva, sino te lo voy a decir desde diferentes perspectivas. Y es totalmente válido. Así como también es válido la otra posibilidad, de solamente tengo una perspectiva, pero esa perspectiva te la voy a desglosar, te la voy a desmenuzar para que veas que esa perspectiva, esa postura, esa lectura es la correcta, es la que tú deberías de emular o es la que tú deberías de aceptar si es que no la aceptas. Y si tú la aceptas te estoy dando más argumentos para que tú consolides la coincidencia que tienes conmigo. Entonces, como vemos, sin importar cuál de las dos sugerencias o cuál de las dos posibilidades hagamos, lo que tenemos que tener en claro es que si nosotros nos decantamos por por un solo argumento que vamos a ir desmenuzando, lo que yo les sugiero es que cada una de estas aristas, de este único, de este argumento nuclear, lo desarrollemos por párrafo. ¿Correcto? Es decir, si nosotros en nuestra mente tenemos, en nuestro esquema mental o escrito, tenemos, yo solo voy a defender mi postura con un solo argumento, con un argumento que se puede bifurcar o se puede ramificar, etcétera. Y entonces, ¿qué implica ese único argumento y esa ramificación? Que yo voy a escribir un párrafo, o la sugerencia que yo les hago es que escriban un párrafo por cada una de estas ramas.
Correcto, es decir, tengo un argumento y lo voy a ver desde diferentes aristas, desde diferentes disciplinas, desde diferentes momentos históricos, insisto, depende el tema, dependiendo el tema va a ser un poco la forma en la que nosotros vamos a ir desarrollando nuestra argumentación, nuestro desarrollo siguiendo el esquema lógico. Entonces, lo que yo les sugeriría es, si tienen un solo argumento, pero de ese argumento se ramifica en perspectivas, disciplinas, épocas, etcétera, lo que yo les sugiero es que hagan un párrafo, sin importar la extensión del párrafo, por cada una de estas ramas, ¿correcto? Eso mismo aplicaría para la otra opción que les estoy dando. Si su argumentación va a basarse en distintos argumentos, lo que yo les sugiero es que cada uno de estos argumentos se desarrolle en un solo párrafo, ¿correcto? Es decir, yo voy a defender esto y esto lo voy a defender con 3 argumentos. Pues entonces lo que yo les sugeriría es que escribieran 3 párrafos. Obviamente, si es un ensayo de largo aliento, pues obviamente pueden ser 3 capítulos, ¿no? Cada capítulo, cada subtema va a ser un argumento. Entonces, insisto, tenemos que verlo desde esas perspectivas. Yo cuando les digo párrafos, pues podríamos quitar la palabra párrafos para no ser tan tajantes y lo podemos desarrollar en apartados. Si es un ensayo pequeño, pues ahí sí, podría ser solamente haz un párrafo, no te compliques más, haz un párrafo por cada rama de tu argumentación o por cada argumento que tengas, haz un solo párrafo porque tu ensayo es pequeño. Si el ensayo es de mediano aliento, ya estamos hablando de 40, 50, 60 páginas, pues entonces podríamos separarlo por apartado, por decirlo así. Es decir, haz un apartado por cada rama de tu argumento nuclear o bien haz un apartado por cada argumento que tengas. Y si es un ensayo de largo aliento, lo que yo le sugeriría es haz un capítulo por cada argumento que tengas o por cada rama del argumento nuclear que tienes. Entonces, como vemos, sin importar el tipo de ensayo y sin importar la extensión del ensayo, se puede hacer eso. Pero lo importante es que de manera clara y evidente se muestre el argumento central y en consecuencia las ramificaciones de ese argumento, las perspectivas, las posibilidades, las visiones, o bien, si elegimos tener varios argumentos, evidenciar que son distintos argumentos que están en torno a nuestra afirmación, a nuestra postura, a nuestra perspectiva que estamos defendiendo. Como se ve, como pueden ver, o como podemos ver, el desarrollo de un ensayo implica explicar el qué pensamos, pero sobre todo el por qué lo pensamos. Y entonces al explicar el por qué pensamos lo que pensamos, nos podemos valer de distintos modos discursivos. Otra vez nos podemos valer de la narración, una anécdota o una situación que nosotros conozcamos de primera mano. Nos podemos basar en la descripción, describir un momento, describir un lugar, describir una circunstancia. Nos podemos valer de la exposición y entonces muchas veces nos valemos de un descubrimiento que nosotros hicimos o bien valernos de estas autoridades que teníamos previamente ya establecidas y ya las teníamos muy a la mano, pues podemos establecer esa exposición, ¿correcto? Entonces, exponer ese tema, pero sin olvidar que el ensayo gira en torno de quien está escribiendo. Es decir, nosotros no podemos basar nuestro ensayo en lo que diga alguien más. Entonces, automáticamente, efectivamente, puede haber ensayos donde defendamos la postura de alguien, pero, como lo acabo de decir, nosotros defendemos a ese alguien. Entonces, el gran protagonista de un ensayo es quien está escribiendo el ensayo. Aunque estemos defendiendo la postura de alguien más, estemos defendiendo a una persona o lo dicho por una persona, quien debe de imperar principalmente en el desarrollo de un ensayo es la persona que lo está escribiendo. Por eso otra recomendación u otra observación que les hago es que a pesar de que ustedes tengan autoridades, dígase investigaciones, díganse frases, máximas, etcétera, no saturar de estas citas o de estas referencias su ensayo, ¿correcto? Porque de lo contrario lo que va a llevar a pensar es, por un lado, que la persona que está escribiendo el ensayo no tiene clara cuál es su idea, ni al grado de que no la sabe defender porque se está valiendo de alguien más. Y por el otro lado,
se puede ver este exceso de argumentos de terceras personas, se puede ver como una falacia, ¿correcto? La denominada falacia de autoridad, ¿no? Entonces, todo texto argumentativo, todo discurso argumentativo puede caer en estas denominadas falacias, que eso pues también sería un tema para otro video, ¿no? ¿Cuáles son las falacias? ¿Qué tipos de falacias existen? Etcétera. ¿Cuáles son las más recurrentes? Las que por lo tanto se recomienda no caer, etcétera. Pero bueno, no quiero hacer muy extenso este video, entonces no voy a mencionar ahorita la de las falacias, pero bueno, si les da interés o les da curiosidad este tema, pues pueden investigar. Hay muchos videos, hay muchos textos, muchos esquemas donde nos explican el tipo de falacias y nos ponen ejemplo, ¿no? Que la falacia ad hominem y la falacia ad baculum y la falacia de autoridad y que del hombre de paja, etcétera. O sea, existen diversos y diferentes tipos de falacias en las que muchas veces caemos cuando estamos argumentando, que ese es otro elemento importante que también tendríamos que considerar en el momento de estar argumentando. No caer no se entienda falacia como mentira, sino es como una estrategia equivocada para defender nuestra argumentación y entonces querer tener la razón porque sí. No, ese es el peor error. La argumentación se tiene que valer justamente del análisis, de la reflexión, del análisis y de una exposición, por decirlo así, de lo que estamos nosotros pensando, de nuestra postura, de la manera más transparente y más honesta posible. Entonces, no queramos ganar, por decirlo así. Obviamente, la intención de un texto argumentativo es convencer al otro. Perfecto. Es decir, eso es totalmente válido. Pero por ética, por decirlo así, pues se sugiere de que el desarrollo del ensayo, la argumentación, la disertación del qué pensamos y por qué lo pensamos, sea basado en realidades, en hechos concretos, demostrables. Obviamente el texto argumentativo es subjetivo, es la perspectiva, parte del sujeto, parte de la interpretación, parte de su postura, parte de su visión del mundo y de esa situación o de ese tema en particular. Totalmente de acuerdo. Pero una cosa es que sea subjetivo y otra cosa es que sea falaz. Entonces no caigamos en esas falacias, no caigamos en esas mentiras, no inventemos datos, no inventemos situaciones, sino expongamos nosotros el qué pensamos y el por qué lo pensamos de la manera más clara, de la manera más coherente, de la manera más congruente. Esos es otros elementos importantes, la claridad, la coherencia y la congruencia. Y no solo en los ensayos, sino en la vida misma. Pero bueno, estamos hablando, el tema de hoy es cómo escribir un ensayo desde la perspectiva del desarrollo. Y entonces es importante que nuestras argumentaciones no solamente las entendamos nosotros. Entonces, ¿para qué escribimos un ensayo? El propósito de un ensayo es comunicarle, compartirle a otras personas nuestra postura, nuestra perspectiva. Pero entonces tenemos que intentar ser lo más claro posible de qué pensamos y por qué lo pensamos. Y exponer eso de manera clara. Entonces, ese es el primer elemento fundamental. El chiste no es estar revolviendo, el chiste no está repitiendo, el chiste no nada más es estar refiriendo argumentos y ya, sino tiene que ser de una manera ordenada. O sea, ya les decía, a lo macro, el orden es este esquema lógico: introducción, desarrollo y conclusión. Pero dentro de cada uno de estos momentos del esquema lógico, la introducción tiene que tener también un orden. Como yo les decía, yo les sugería que el primer párrafo sea como adentrar al tema de manera un poco tranquila, no sea de bote pronto y de golpe y porrazo, sino adentrarnos al tema por la noticia que dio pie a esa reflexión, la situación histórica, una anécdota, algo. Entonces tiene que tener un orden la misma introducción. Hablando del desarrollo, que es el tema de este video, es lo mismo. Dentro del desarrollo es poder clasificar, por decirlo así, nuestros argumentos. Correcto. Es decir, puede tener un solo argumento, pero y ramificarlo, pero que la ramificación sea en un sentido a su vez lógico. Es decir, ahí es donde entra el siguiente. O sea, por un lado está la claridad, porque voy a explicarlo de manera clara que todo el mundo lo entienda. Y por el otro lado vamos a caer en la coherencia. Que lo que esté expresando tenga coherencia entre sí. No solamente es escribir párrafos argumentando y no me interesa. No, tiene que haber una cohesión entre la tesis, entre la postura, entre la perspectiva que tengo, por un lado, entre mi hipótesis o mi tesis y entre argumentos, entre sí,
tiene que haber una coherencia. No simplemente este es un primer argumento y el segundo argumento es totalmente separado, totalmente distante de lo que estoy tratando, de lo que traté en el anterior párrafo, en el anterior capítulo, en el anterior apartado. No, o sea, tiene que haber una cohesión, una coherencia entre lo que estoy diciendo. O sea, no me puedo contradecir, por ejemplo. Y por el otro lado tiene que haber una congruencia en lo macro y en lo micro. En lo macro es, yo no le voy a faltar el respeto a nadie si no quiero que me falten el respeto a mí. Si yo nunca quiero que me falten el respeto, yo no quiero que demeriten mi argumentación con falacias, estas denominadas falacias, yo no voy a cometer falacias. Es un acto de simple congruencia. Yo no voy a escribir mi estilo y mi forma de exponer mis argumentos van a ser lo más congruente con mi filosofía de vida, sí, pero también con lo que yo esperaría del de enfrente. Cuando la otra persona tal vez discrepa conmigo, pero yo esperaría que en su exposición de por qué piensa diferente a mí, lo haga de manera respetuosa, clara y congruente. Entonces, la congruencia en lo macro se refiere a eso, que el texto sea respetuoso primero con uno mismo, porque pues está uno plasmando lo que uno piensa y lo que uno considera, y en lo micro, que sea congruente con lo que estoy exponiendo en el texto. O sea, ya no estoy hablando de la persona que está detrás del texto, sino estoy hablando del desarrollo del mismo texto. Tiene que ser congruente. Si al principio digo que estoy en contra, todo el texto tiene que girar en esa postura en contra, no de repente, pero bueno, pero también en otro momento puedo estar a favor. No, decídete, ¿estás en contra o estás a favor? O tienes que dejar muy en claro desde el principio, es decir, en la introducción, que estás en contra de ciertas cosas y a favor de otras. Por lo tanto, tu postura es que desaparezca eso de lo que tú estás en contra y que le den continuidad y le aporten a eso que estás a favor. Pero uno lo tiene que explicar desde el principio, que hay aspectos que sí te convencen y otros que no. Pero si de repente dices, no, yo estoy en contra de todo, y de repente en el desarrollo comienzas a decir, bueno, este aspecto sí estoy de acuerdo, entonces significa que introdujiste a tus lectores a base de mentiras, porque tú les habías dicho que estabas en contra, y de repente dices que estás a favor de algunos aspectos, entonces ¿por qué no dijiste desde un principio? Esta postura, esta perspectiva y demás, estoy en desacuerdo en varios aspectos y estoy de acuerdo en otros tantos. Y entonces comienza la disertación y el análisis. Estoy de acuerdo con estos aspectos por esta razón y estoy en desacuerdo con estos aspectos por esta razón. Entonces ya lo explicaste, ya argumentaste. Entonces automáticamente viene de manera directa, indirecta, implícita o explícita, viene la propuesta de erradiquen esto en lo que no estoy de acuerdo y denle continuidad y abónenle a esto que estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque y comienza otra vez la argumentación en particular de lo que estás de acuerdo y en lo que no, y después la argumentación de cómo abonarlo y por qué esos aspectos es importante darle continuidad. Pero uno es coherente y congruente si lo plasmó desde un principio. Entonces, por eso es muy importante tener ese esquema inicial. ¿De qué vas a hablar y cómo va a ser tu postura? Tu postura va a ser totalmente radical de estoy en contra y punto, o estoy a favor y no hay miramientos, o hay un equilibrio, no puedes estar a favor de unas cosas y en contra de otras y vas a argumentar, ¿correcto? Pero también otra cosa, también no queramos atacar por atacar. Es decir, muchas veces hay personas que escriben ensayos que su único afán es atacar por atacar y no proponen nada. Esa es otra cosa que también se tiene que erradicar. Es decir, está bien señalar que estás en contra de algo, pero siempre es bueno proponer o explicar el por qué eso está mal y por lo tanto, mínimo marcar el camino. Tal vez uno no tiene la respuesta de cuál sería lo correcto, pero mínimo marcar el camino de qué sería lo correcto. Entonces, esos aspectos son importantes en el momento de desarrollar un ensayo, desarrollar el núcleo de un ensayo, que es este segundo momento que justamente se llama el desarrollo. Entonces, es este momento de comenzar a argumentar el por qué se piensa lo que se piensa. Entonces, cada vez que tengamos enfrente de nosotros la oportunidad de escribir un ensayo, pensemos que este segundo momento es fundamental, porque ahí es donde nosotros vamos a mostrarnos tal y como somos, tanto en la introducción, como lo vimos en el anterior video, y en las conclusiones, que lo vamos a ver en el próximo video. No nos mostramos tal y como somos, mostramos nuestra postura, explicamos ciertos elementos que están relacionados con nosotros, pero al no profundizarlos, porque ni la introducción ni la conclusión son para eso, pues no nos permite ampliar. Pero para eso está el desarrollo. Entonces, ciertamente,
ocupemos de buena manera el desarrollo. De ahí, insisto, la importancia del esquema, tener muy en claro de cuánto espacio disponemos para nosotros escoger de, pues tengo poco espacio, solamente voy a desarrollar 2 argumentos, punto, y ya, o sea, voy a desarrollar 2 argumentos que pueden ser en 1 o 2 párrafos cada argumento, o solamente un argumento, y ese argumento lo voy a desmenuzar en 1 o 2 elementos, lo voy a ramificar, lo voy a bifurcar y lo voy a explicar y punto. O sea, tenemos que tener muy claro ese esquema, porque de lo contrario muchas veces nada más hay ensayos en donde el desarrollo nada más es un boom de argumentos, pero no explicados a detalle. Y lo más importante en un ensayo es que se deje de manera clara, de manera transparente, el qué pensamos y el por qué lo pensamos. Hay ensayos donde nomás se quedan el qué pensamos. Yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque estoy en contra y no me parece y no me gusta y no me gusta y se quedan en trivialidades y nunca profundizan el por qué piensan eso, qué proponen, qué sería lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Argumentar, hacer esta disertación del por qué es bueno, por qué es malo, por qué estoy a favor o por qué estoy en contra. Entonces nada más quedarnos en todo está mal, todo está mal. ¿Por qué? Pues porque todo está mal. No me gusta y no me gusta y esta propuesta no me agrada. Y entonces, y está muy mal. Y nada más señalar errores, ¿no? O sea, estoy en desacuerdo porque miren, esta propuesta está mal. Y nunca explicar el por qué está mal. Mínimo explicar eso, el por qué está mal. Y sigues leyendo el ensayo esperando la explicación del por qué. Y no, nada más se quedan en los qué. ¿Qué pienso? El si está bien o está mal, pero nunca profundizan. Y eso desde la perspectiva de cualquier especialista en textos argumentativos va a decir, ¿y el por qué piensa eso? Si, insisto, hasta puede haber textos argumentativos muy pequeñitos, es decir, la argumentación, ya olvidémonos de un ensayo sí tiene esos 3 momentos y demás. Muchas veces nos piden la opinión de algo, sí, y escribe una crítica, escribe un comentario sobre la película, sobre el libro, sobre la exposición, sobre el día, lo que sea. Y la mayoría de la gente muchas veces no te dice, el día fue muy bonito. Gracias. Y dices, lo que estaba esperando era tu postura. O me pareció muy interesante. Y escribe un comentario. El comentario implica la explicación del por qué piensas lo que piensas. Es un texto argumentativo. Tú puedes decir, a mí no me gustó. No me interesa lo que piensas. No me gustó por esta y esta y esta y esta razón. Y explicas el por qué. Y nada más. No profundizas, no analizas, no sobreanalizas, no haces una reseña crítica. No. No haces un ensayo, ¿no? Simplemente un comentario de 2, 3 líneas de ¿me gustó? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Y punto. Piensen que ese mismo esquema de explicar el porqué de las cosas es la esencia fundamental del desarrollo de un ensayo. Explicar el por qué piensas lo que piensas. ¿En qué te basas para pensar así? Ahí se puede uno tomar las autoridades, las investigaciones y demás. Ahí es donde puedes decir, apoyado en este especialista, apoyado en esta investigación, pienso esto. Y después, como les digo, el gran protagonista del ensayo tiene que ser la persona que lo está escribiendo. Entonces, ahí es donde se explica el qué se piensa, el por qué se piensa y en qué se basa uno para expresar eso, en qué se basa para pensar eso y el por qué se piensa eso. Entonces, es saber manejar esas 3 preguntas. El qué pienso, por qué lo pienso y en qué me baso para pensar en eso, ¿no? Entonces, es el qué, por qué y tal vez el para qué. Si el ensayo implica proponer algo, pues también implica contestar el qué, por qué y para qué. Tal vez hay temas donde no hay que explicar el para qué, nada más hay que explicar el qué y el por qué. Y punto. Pero el qué y el por qué lo tenemos que explicar, insisto, con esos otros 3 conceptos que les mencionaba hace unos minutos. Tenemos que buscar la claridad, que se entienda el qué pensamos y el por qué lo pensamos, y con asterisco, el para qué lo pensamos. Tenemos que tener claro que también hay que ser coherentes. Es decir, si nosotros fijamos una postura, tenemos que ser coherentes. Es decir, que cada uno de los argumentos tengan cohesión, coherencia entre sí, que no se contradigan, que no estén tan distantes, porque si no automáticamente lo que va a llevar a pensar es que la persona no tenía claras sus ideas. Un ensayo o cualquier tipo de texto evidencia nuestra claridad de mente. Entonces, en el momento del ensayo, si yo comienzo a argumentar y los argumentos están muy distantes entre sí, lo que deja entrever es
que la persona no tiene muy claro el qué piensa y el por qué lo piensa, y simplemente está cumpliendo por cumplir. Entonces, de ahí la importancia de la coherencia. Y la congruencia, como les decía, importa tanto en lo macro como en lo micro. En lo macro es con la persona. En el ensayo tengo que ser congruente conmigo mismo. Si yo estoy fijando una postura, esa postura tiene que ser real, no tiene que ser una pose, no simplemente es para satisfacer a un grupo, una moda. No, no, no. Tiene que ser congruente porque esa es la mejor forma y es la mejor herramienta para defender una postura. Ser congruente con uno mismo. Y la congruencia en lo micro es que todo ese desarrollo de la argumentación, la disertación, la ramificación del argumento nuclear o bien los argumentos para defender la postura sean congruentes entre sí. Es decir, la coherencia y la congruencia en este aspecto están junto con pegados, están muy relacionados. Ser coherente, que los argumentos sean coherentes o la disertación del argumento nuclear sea coherente entre sí y en consecuencia va a desembocar en que el texto en este aspecto es congruente con la postura, es congruente con las perspectivas, es congruente con el estilo, es congruente en todos esos aspectos. Entonces, en síntesis, como pueden ver, la parte central de un ensayo, que es el desarrollo, es el gran momento de la persona que está escribiendo el ensayo. Es el momento donde se tiene que evidenciar el qué, el por qué, posiblemente el para qué, pero sobre todo ahí donde muestra uno también el estilo. Porque muchas veces en la introducción y en las conclusiones, pues es como al ser tan conciso, uno no puede desarrollar de buena manera lo que uno pretende. Pero el desarrollo es precisamente para eso, para evidenciar el qué pensamos, el por qué lo pensamos, con asterisco como les digo, el para qué lo pensamos, si es que el tema o el ensayo tiene ese fin de explicar también el para qué, cuál es la utilidad de lo que estamos diciendo. Si no, simple y llanamente con que expliquemos el qué y el por qué, estamos cumpliendo de muy buena manera las características fundamentales de un ensayo, pero con nuestro estilo, con nuestra forma de pensar, donde de manera implícita estamos evidenciando que somos unas personas claras de mente. Por eso la claridad también no solamente se tiene que ver en la forma en la que exponemos el tema, sino en el trasfondo de lo que estamos explicando. ¿Por qué? Porque no lo olvidemos, cada vez que nosotros escribimos algo, cada vez que nosotros hablamos sobre algo, evidenciamos si tenemos claro lo que estamos diciendo o estamos improvisando, o estamos queriendo aparentar algo de lo que no poseemos o algo de lo que no somos. Entonces es muy importante, entonces les digo y les reiteraré también en el siguiente video cuando hablemos ya del último momento de cómo redactar un ensayo. Cuando hablemos de eso también voy a subrayar esa importancia de la esquematización. Ya les digo, ya sea mental o sea de manera escritural, no importa, tener muy en claro de qué voy a hablar, o sea, el qué voy a hablar, el cuál es mi postura y el por qué tengo esa postura, cuáles son mis argumentos, el por qué pienso lo que pienso, el qué quiero proponer, el qué quiero hacer ver, el qué quiero cambiar o el qué quiero ratificar la postura de las personas que coinciden conmigo. Todo eso lo tenemos que tener muy en claro. Si lo tenemos muy en claro, en el momento de quererlo pasar de la mente y del esquema al papel o a la pantalla cuando estamos escribiendo, va a fluir, va a ser algo que va a fluir de manera natural. Pero si nosotros nos sentamos frente a la hoja en blanco, frente a la pantalla en blanco, sin saber de qué tema vamos a hablar, porque no lo conocemos, no lo dominamos, no sabemos el qué, el por qué, ni el para qué, ni de manera general para nosotros mismos, ni mucho menos de manera particular para el ensayo, automáticamente simplemente vamos a estar refiriendo perspectivas, vamos a estar refiriendo datos, pero todo el tiempo vamos a estarnos vamos a estar contradiciéndonos. Y un ensayo que se contradice automáticamente pierde total credibilidad. Entonces, en consecuencia, es muy importante que en todo momento tengamos claro cada uno de estos momentos, cada uno de estos aspectos, pero sobre todo el ensayo al desarrollar una postura, al desarrollar una perspectiva, primero tenemos que tener claro eso. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Y lo más importante, el por qué tenemos esa postura, por qué tenemos esa perspectiva, para que la podamos desarrollar y en consecuencia defender de la mejor manera. Pues bien, espero que este segundo video en torno al tema cómo escribir un ensayo haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Pues, como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que
se suscriban al canal, a que compartan este video con sus contactos, en sus redes sociales. A su vez, pues también está la cordial invitación a que me hagan sus comentarios, ya sea sobre este tema, por ejemplo, ustedes qué sugerencias o qué recomendaciones le harían a alguien que está redactando un ensayo o refieran qué hacen ustedes en el momento de estar escribiendo un ensayo, ya sea en la introducción o en este segundo momento que estamos tratando, que es el desarrollo, cómo ustedes desarrollan sus ideas, cómo esquematizan sus ideas para poderlas plasmar de buena manera en este segundo momento del ensayo, que es el desarrollo, la disertación, la explicación, la argumentación, apoyado en autoridades, no apoyado en autoridades, como sea, dependiendo del tipo de ensayo. Pues bueno, totalmente el espacio de comentarios puede servirnos para ver otras perspectivas que también me pueden abonar a mí. Yo no tengo las respuestas totales y las únicas, ni las absolutas. Entonces también me interesa ver cuáles son sus estrategias en el momento de escribir un ensayo. También podemos valernos de este espacio de los comentarios para que me sugieran temas, autores, perspectivas o cualquier cosa que ustedes consideren que sea importante para desarrollar en este proyecto de canal de YouTube llamado Yo Leo. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como un canal de comunicación en donde ustedes me hagan sus críticas, sus sugerencias, sus observaciones o, como les digo, cualquier elemento que ustedes consideren le abone a este proyecto. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que darles las gracias por su presencia y decirles, estamos en comunicación hasta siempre.